Un día, un momento, una decisión: morir en la cruz. Pero lo impactante no solo fue su muerte. Lo realmente impactante fue lo que sucedió 3 días después. No solo fue una tumba vacía, es la evidencia de la resurrección. Rasgó el velo restaurando nuestra comunión con Dios. Él partió la historia en dos. Por medio de la resurrección, Jesús venció la muerte para darnos vida eterna. Derrotó la enfermedad para que vivamos en sanidad. Destruyó la pobreza para darnos las riquezas de su gloria. Deshizo la cautividad para hacernos libres. Acabó con el dominio del diablo para darnos autoridad. Aplastó a Satanás y a sus demonios exhibiéndolos públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Y ahora por su resurrección, en Él somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, vivificados en Él, nuevas criaturas en Cristo, sentados en lugares celestiales, más que vencedores, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Por su sangre fuimos justificados, redimidos del pecado y de la muerte, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Al resucitar, Cristo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra del Padre. Su nombre es sobre todo nombre. Él es Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios de los cielos, el Rey de gloria, admirable, consejero, príncipe de paz, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el león de la tribu de Judá, el que fue, el que es y el que ha de venir, y su reino no tendrá fin. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a iniciar el culto del día de hoy, amén. Vamos a ponernos de pie para poder iniciar con una oración. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que también nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de su presencia, Dios, agradeciéndole infinitamente su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por siempre procurarnos, por siempre estar en sus pensamientos, Señor. Muchas gracias por cuidarnos, muchas gracias por protegernos. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver la luz de este día, podemos estar muy bien y podemos, Señor, estar todos unidos en este lugar para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu santo nombre, para gritar que tú eres el Dios bueno, que tú eres el Dios misericordioso, y que solamente tú, Señor, tienes palabras de vida y de vida eterna, Señor. Decirle a todos los que nos pudieran escuchar, Señor, que usted es el único Dios que nos cobra la salvación, Señor, que usted es el único Dios, Señor, que perdona pecados, que cambia vidas y que restaura corazones, Señor. Nosotros, cada uno de nosotros, somos testimonio de lo que usted hace en cada vida que se deja moldear y que se deja, Señor, tocar. Hoy estamos aquí dispuestos a adorarte y a bendecirte, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tu presencia, Señor, esté sobre este lugar, esté sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí para alabarte y bendecirte, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a entonar un par de alabanzas. Queremos que canten con nosotros, que alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. Amén. Les comentaba en el culto anterior que si hoy no hubiera pandemia, estuviéramos con una pachanga posterior, porque hoy estamos, es el aniversario de la iglesia. Si bien no podemos hacerlo, pero podemos hacer fiesta a Dios, podemos alabarle, podemos bendecirle y podemos agradecerle este año que nos permite estar juntos, este año que ahora ya somos comunidad de fe durante ya un año, que pues Dios ponga propósitos y una mente renovada en cada uno de nosotros. Amén. Brindale una frente de palmas a Dios y decirle gracias.
y Él sabe por qué hace las cosas. Si tú no encuentras un consuelo o a veces no sabes a dónde ir, Dios es la única respuesta en nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, en ti confiamos. Señor, en ti ponemos nuestra confianza y en ti ponemos todo nuestro ser, Señor. Porque no tenemos a dónde acudir más que solamente a tus brazos, Señor. Aquí bajo la sombra de tus alas, en donde tus cuerdas de amor nos sostienen, Señor. Aun cuando a veces nos dejemos caer porque ya no aguantamos, porque ya no queremos seguir, esos brazos de amor que se estiran para sostenernos, para no dejarnos caer, Señor. Aquí, Señor, solamente, Señor, pertenecemos, Padre. Solamente a ti le damos la gloria, la honra y la alabanza. Porque tú lo mereces, Padre, porque en ti hemos creído y porque en ti confiamos, Padre amado. En ti, Señor, y solamente en ti, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Con los ojos cerrados y con toda nuestra fe, sabemos que usted hará, Señor, las cosas mejores para nosotros. Te amamos. Aunque pase el tiempo, sé, tu promesa cumplirás. Señor, estamos seguros de que tú tienes el control de todo.
porque usted tiene el control de todo, Padre. Aunque no sepamos qué es lo que pasa, Señor, aunque mi mente humana no entienda lo que pasa, Señor, permaneceremos. Pase lo que pase, Señor, permaneceremos. Solo nunca nos sueltes, Señor, porque mi fortaleza eres tú. Mi escudo eres tú, Señor. Aquel, Señor, que el único que me protege, el único que me cuida, Señor, eres usted, Señor. Yo quiero reconocer eso, que usted es un Dios amoroso, que usted es un Dios protector, que usted es un Dios que cumple sus promesas, Padre. Solamente en usted, Padre, podemos encontrar la bendición. Solamente en usted podemos encontrar lo que nuestra alma necesita, Señor. Durante todos estos años, Padre, nada ha podido, Señor, llenar nuestro corazón y nuestras vidas más que solamente tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, para hacer una adoración viva. Que nuestras palabras, Señor, siempre reflejen tu amor, que siempre reflejen tu palabra y lo que usted dejó. Que nuestras acciones también sean testimonio ante nuestro alrededor, ante nuestra sociedad, Padre. Hoy estamos aquí, Padre, confiamos en que usted es un Dios de promesas, Señor. Le damos gloria y le damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por este Señor, Dios. Amamos, Señor, y bendecimos. Bendito eres y santo eres, Señor. Gracias. Bien, no tenemos más lugar. Dejamos espacio a la palabra. Dios les bendiga, me da mucho gusto que estén con nosotros, que estemos juntos una vez más para que adoremos y le demos la gloria a nuestro Dios. Voy a pedirles de favor, hermanos, que leamos la palabra de Dios y después vamos a hacer una oración. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículos del 41 al 47. Por favor, nuestros servidores, si pueden ayudar en la búsqueda de las citas bíblicas. Hechos está después de Juan, después de los evangelios. Capítulo 2, versículos del 41 al 47, por favor. Por favor. Ya, hermanos, ya encontramos la cita. Vamos a esperarnos tantito. Allí atrás. Muy bien, parece que ya, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy voy a hablar sobre este tema, hermanos. Anótelo por favor. La iglesia apasionada por Cristo. La iglesia apasionada por Cristo. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta en este día? Como iglesia, como cristianos, es que estemos apasionados de Cristo. ¿Sí? Porque cuando estamos apasionados de Cristo, somos capaces de hacer cualquier cosa por Cristo. Cualquier cosa buena por Cristo. Quiero que leamos algunos pasajes de la Biblia para que vean ustedes cómo usa la Biblia la palabra pasión. Ustedes anoten la cita, hermanos, para no tardarnos. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. Allí aparece la palabra pasión. Pablo dice: huye de ellas, huye de las pasiones juveniles. Bien, Gálatas 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas. Vea cómo se usa la palabra pasión. Se usa como una palabra negativa, no se usa como una palabra positiva. Pablo dice: huye. Y luego dice en Colosenses: hagan morir las pasiones terrenales en ustedes. Entonces la está empleando en forma negativa. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española, escuchen cómo dice: pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona de forma vehemente, llevándola a desear, pero también a actuar en favor de obtener algo o a alguien. Quiere decir que la pasión es algo irreflexiva, es algo sentimental y es algo emocional que domina y controla a la persona. Y tal vez usted puede decir: oiga, pastor, si eso es lo que significa pasión, entonces ¿por qué la iglesia debe ser apasionada por Cristo? Bueno, quiero que ustedes sepan lo siguiente. Tenemos que hacer la diferencia. Mire, debemos ser apasionados por Cristo, pero con una pasión reflexiva, inteligente, racional y bíblica. Porque nuestra pasión no debe ser una pasión que nos ciegue. Digo que es inteligente, porque la pasión es una pasión que nubla la razón, el entendimiento. Una persona apasionada no escucha consejos, no entiende, no razona. Pero la pasión que debemos tener debe ser reflexiva, inteligente, racional y bíblica. Entonces sí podemos ser pasionales. No estoy en una contradicción. Bajo estos términos que les acabo de explicar, sí, ustedes y yo debemos ser la iglesia apasionada por Cristo. Si es así, entonces ustedes y yo debemos ser pasionales. Si alguien me preguntara: pastor, ¿usted es apasionado? Yo diría: sí, yo soy pasional por Cristo, pero con una pasión
reflexiva, inteligente, racional y sobre todo bíblica. Sí puedo y debemos ser una iglesia pasional. Hoy el título de este mensaje que le voy a compartir se llama Locos por Cristo. Locos, locos, locos por Cristo. ¿Cuántos quieren ser locos por Cristo? Locos, pero con sentido. No una locura sin sentido. Nuestra locura debe ser con sentido. ¿Sí? Entonces, este es el título de este mensaje, Locos por Cristo. La iglesia de Cristo está llamada a vivir apasionadamente, pero con una pasión centrada en las Escrituras. Nuestra locura es cristocéntrica. No es una locura como los aficionados del fútbol, como los manifestantes feministas. Son pasionales, pero cegadas. ¿Por qué? Porque pintan los muros, destruyen objetos. ¿Sí? No es racional. Hay una pasión, pero cegada. Nuestra pasión no está cegada, es inteligente, es reflexiva, es racional y sobre todo bíblica. ¿Cómo es una iglesia apasionada, con una pasión centrada en las Escrituras? En el pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 2 versículos del 41 al 47 encontramos tres características de una iglesia con una pasión centrada en las Escrituras. ¿Sí? Y esa debe ser nuestra guía si hemos de ser pasionales por Cristo. Ha de ser basada en las Escrituras. Primera característica de una iglesia apasionada es perseverante en la palabra de Dios. ¿Oyeron? Es perseverante en la palabra de Dios. No se puede desligar de ella. Persevera, se ha de ser pasional, pero debe alinearse a lo que dice la palabra de Dios. De otra manera, no cegamos. Segunda característica de una iglesia apasionada es perseverante en la comunión. ¿Sí? Persevera, continúa en esta comunión, en esta hermandad espiritual. Es perseverante en esta familia espiritual. Segunda característica de una iglesia apasionada. Tercera, es perseverante en la alabanza. Alaba, alaba y alaba. ¿Por qué? Porque es perseverante. Amén. Primera característica de una iglesia apasionada es perseverante en la palabra de Dios. Hechos 2:42, que es el pasaje que acabamos de leer, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí está. Perseveraban ¿en dónde? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces allí vemos la perseverancia en la palabra de Dios. Si ustedes y yo hemos de ser, y de hecho debemos ser una iglesia pasional, apasionada por Cristo, entonces no debemos desligarnos de la palabra de Dios. Debemos perseverar en ella, debemos mantenernos en ella. Esto es maravilloso, porque el día que usted se desligue de la palabra de Dios y se separe de Dios, va a ser un apasionado, pero ciego,
pero sin sentido, sin razón, sin reflexión, no bíblica, porque ya nos apartamos de ella, vamos a hacer locuras. ¿Sí? Entonces una persona sí es capaz de matar por su fe, si es apasionada, pero ciega. Aquellos que matan por su fe, sí son pasionales, pero ciegos. Y Dios quiere que ustedes y yo seamos pasionales, pero reflexivos, racionales, con inteligencia y basados en la palabra de Dios. Sí podemos y sí debemos, pero tiene que ser como dice la palabra de Dios. Mire, cuando la Biblia dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mire, creer en un grupo de discípulos de Jesús de ese tiempo no era muy popular. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles no eran profetas reconocidos, no eran oradores reconocidos, eran simples pescadores. ¿Y quién les iba a creer a unos simples pescadores? Y otros eran cobradores de impuestos, enemigos de su misma raza, trabajando para el imperio romano. Otros eran guerrilleros. Tal vez diga, oiga pastor, ¿y dónde saca eso? La Biblia dice que uno de los apóstoles del Señor era celote. Los celotes de ese tiempo eran los guerrilleros de Israel, que luchaban a favor de Israel en contra de los adversarios. Ellos estaban en contra de los romanos y eran los celotes, eran guerrilleros que decían en sus manifestaciones: fuera con los romanos, fueran los romanos y vivan los judíos. ¿Sí? Tal vez eran sus protestas que hacían, pero eran guerrilleros. Y uno de ellos formó parte de los apóstoles. ¿Cómo ve usted? ¿Quién iba a creer a un guerrillero? ¿Quién iba a creer a pescadores? Entonces, pero la Biblia dice claramente que esos que habían creído perseveraban, vea usted, en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir la palabra de Dios que esta iglesia había creído en la doctrina de los apóstoles como la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Vea usted. Ellos habían visto que la doctrina de los apóstoles era la misma palabra del Antiguo Testamento y creyeron en esa doctrina. Ahora, les voy a mostrar tres facetas de la perseverancia en la palabra de Dios. La primera faceta es oír. Romanos 10:17, solamente anótelo por favor, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír significa atender, significa prestar atención. Pero otra cosa muy importante, la palabra oír está escrito en perfecto presente. Quiere decir que es una acción continua. Está en perfecto presente oír. Es una acción continua. Quiere decir que debemos escuchar todo el tiempo, no oír una sola vez y para siempre. Es una acción continua. Por eso se llama perseverar en la palabra. Yo escucho ahorita, escucho a rato, escucho en la noche, escucho mañana, escucho el lunes, el martes y todo el tiempo. Eso quiere decir oír. Es una acción continua. Hay que perseverar en la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? No basta con que escuche hoy o aprenda hoy o lea hoy. No, debe ser diario, debe ser constantemente, debe ser todo el tiempo. Eso es perseverar en la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros, si hemos de ser una iglesia apasionada por Cristo,
debemos leer la palabra de Dios siempre, todo el tiempo y en todo momento. Está escrito en la palabra de Dios: y meditarás en ella de día y de noche. Meditarás en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque somos apasionados por la palabra de Dios. ¿Sí? Mire, cuando usted le apasiona algo, déjeme decirle que a ese algo le dedica tiempo, le dedica dinero, le dedica esfuerzo. ¿Sí o no? Cuando algo le apasiona. Cuando se hacen los mundiales, ¿sabía usted que hay muchos mexicanos que venden su casa por irse a ver a su país jugar fútbol? Oiga, venden su casa. Por eso hablaba de esa pasión cegada. Hay pasión, pero es cegada. Pero cuando una persona tiene una pasión, esa pasión lo domina, lo controla. ¿Cómo quisiera yo que la pasión de Cristo nos dominara, nos controlara? ¿Sí? Dedicaríamos tiempo, esfuerzo y dinero por la obra de Dios, porque estamos apasionados. Usted vea lo que le apasione. Si le apasionan las películas, usted va a comprar películas. En su casa va a tener cajas y cajas de películas, porque le apasiona, porque invierte tiempo y dinero, porque le apasiona. Hermanos, ¿cómo quisiera yo, así como nos apasionan algunas cosas en esta vida, ustedes y yo seamos apasionados por Cristo y vivamos apasionados por Cristo? Y siempre los vamos a tener aquí orando, alabando a Dios, porque estamos apasionados. Lo que le apasiona le llena, lo que le apasiona le dedica tiempo. Pero lo que no lo apasiona, otra vez este domingo no quiero ir a la iglesia, estoy cansado, quiero descansar. Pues no te apasionan las cosas de Dios. Otra vez leer la palabra no te apasiona. Lo que te apasiona, le dedicas tu tiempo y se vuelve tu amor. Y el Señor quisiera que estemos enamorados de Él, que el Señor sea su pasión. ¿Quieren ser apasionados, hermanos? Aleluya. Muy bien, entonces allí está, hermanos, que la lectura de la palabra de Dios se convierte en una disciplina para nosotros todo el tiempo. La segunda faceta es leer. La primera faceta de permanecer en la palabra es oír. La segunda faceta es leer, pero escuchen ustedes que la segunda faceta, que es leer, está implícita en la primera faceta, que es oír. Porque cuando yo oigo, necesariamente tengo que leer, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces está implícita. Leer. ¿Sí? Oír y leer. Y la tercera faceta es hacer. Porque no es suficiente con oír, no es suficiente con leer, sino hacer. Ahora me tengo que convertir en un hacedor de la palabra de Dios. ¿Oyeron? Lo que yo oigo, lo que yo leo, ahora lo tengo que vivir, lo tengo que practicar. ¿Oyeron, hermanos? Entonces, si yo hago estas tres cosas, estoy perseverando en la palabra de Dios. Santiago dice 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente en la perfecta ley es la palabra de Dios, la de la libertad. La perfecta ley es la palabra de Dios y es el de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos pide Dios?
que ustedes y yo nos hagamos en hacedores, en hacedores, en hacedores, no solo oidores, porque muchos, es más, todos oímos, pero desgraciadamente no todos hacemos, no todos practicamos. Y Dios quiere que nosotros no solo oigamos y leamos, sino practiquemos, hagamos lo que dice que leemos y que predicamos en este lugar. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos guardan todavía rencor a ciertas personas? ¿Habrá entre nosotros alguien así? ¿Y qué dice el Señor que tenemos que hacer? Perdonar. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Entonces, ¿por qué no perdonamos? Nos hemos vuelto simples oidores y no hacedores. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. Si el Señor dice, no te dejes de congregar, como muchos lo tienen por costumbre, y si yo dejo de congregarme, soy simplemente oidor y no hacedor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hermanos, Dios quiere convertirnos en hacedores, en practicantes, en hacedores de la palabra de Dios. ¿No es maravilloso esto? Déjeme también decirle que es la única manera que usted puede ser apasionado por Cristo. Es la única forma, no hay otra forma. Si usted quiere ser un pasional de Cristo, tiene que ser un hacedor de la palabra. ¿Sí? Y eso pocos lo hacen. ¿Sí? Vamos a convertirnos en hacedores. Haga. O dijo el otro, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Segunda característica de una iglesia apasionada es perseverante en la comunión. Persevera en la comunión. ¿Sí? La palabra comunión es la palabra griega koinonia. Koinonia en griego quiere decir compañerismo, quiere decir comunión, amistad. Eso quiere decir koinonia. ¿Y dónde va a ocurrir esa comunión? Pues entre nosotros, entre ustedes y yo, entre ustedes, entre todos nosotros. ¿Sí? Entre todos nosotros debe darse la koinonia, el compañerismo, la comunión y la amistad. Entre nosotros. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice la palabra de Dios. Allí mismo en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí está. Queremos ser una iglesia apasionada. Tenemos que ser perseverantes en la comunión. Quiere decir, tengo que ser constante, tengo que estar aquí, tengo que venir aquí, tengo que reunirme aquí, tengo que congregarme a mí aquí, tengo que visitar. Tenemos que visitarnos. Pero hace ratito les daba un consejo bonito y se los voy a dar. Es bonito que nos visitemos, para que oremos, para que nos ministremos. Pero escuchen lo que le voy a decir. Su visita no dure más de 30 minutos, por favor. Porque después de 30 minutos es chisme. Ya está hablando del pastor, ya está hablando de los líderes, ya está hablando de los vecinos, ya está hablando de su esposo, ya está hablando de su esposa, ya se está quejando del gobierno. Después de 30 minutos es chisme. ¿Sí? Así que quiere ir. ¿Cuánto tiempo va a llegar? Hermana, vine a orar por usted, vine a darle la palabra de Dios, le lee y ora por ella. ¿Cuánto tiempo se llevó? Pero ya después de eso, si usted se quiere quedar, ya es chisme, es puro chisme. Y no me diga que no es cierto, porque ya no están hablando de la palabra de Dios, ya están hablando de otra cosa, ya están hablando de personas, pero menos de Dios. Entonces, pero sí, tenemos que practicar la comunión, el compañerismo. ¿Sí? Que invitar a la cena, al almuerzo, a la comida, es koinonía, es compañerismo. Pero todo con medida y bajo control, porque si no,
ya el fin no se logró. Bien, entonces, vea usted, esta perseverancia en la comunión tiene 4 grandes extensiones que le voy a enseñar. Primera gran extensión, amistad profunda. El compañerismo, la coinonía bíblica, su primera extensión es que trae una amistad profunda. Vamos a ser grandes amigos. Dios quiere que seamos grandes amigos. Yo de ustedes, ustedes de mí, entre todos nosotros, una grande amistad. Amistad profunda. ¿No es maravilloso esto? Esta es la comunión, hay que perseverar en esto. Si perseveramos en esto, nos convertimos en una iglesia apasionada, ¿sí? Amistad profunda. Pero para que esta amistad profunda se dé, hay que lograr, o mejor dicho, esta amistad profunda tiene 2 implicaciones. Primera implicación, el rompimiento de toda barrera. Porque si no rompemos toda barrera, mis hermanos, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos tener compañerismo ustedes y yo? Antes de esto hay que romper toda clase de barrera, ¿sí o no? Muchos tenemos prejuicios. Hay que romper con los prejuicios. Por ejemplo, esta iglesia primitiva que es nuestro ejemplo, rompió 4 barreras. Primera barrera que rompió, la socioeconómica. Dentro de ellos había ricos y había pobres. Tuvieron que romper con esa barrera. ¿Por qué? Porque el pobre ve de abajo arriba al rico y el rico ve de arriba abajo al pobre. Bueno, esa barrera se rompió para que pudiera una amistad profunda. Tuvieron que romper con esto. Es decir, se veían todos de igual a igual. No había rico ni había pobre. Se veían todos iguales. Entonces se llama amistad profunda. Cuando rompemos con estas cosas, hermanos, llegaremos a tener una amistad profunda. ¿Cómo ven ustedes? ¿Tiene usted, es más, se la pongo así de fácil, ¿tiene usted amigos aquí en la iglesia? Manita, ¿usted tiene amigos, amigas, hermanas? Sí tiene. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchos no tienen amigos. Pues a muchos se lo hemos ganado a cincelazo también, porque somos de sangre pesadita, no le queremos bajar. ¿Sí? Pero hay que bajarle a los humos, ¿sí o no? Hay que vernos de tú a tú. Yo quiero decirles que todos ustedes son mis amigos. No sé si ustedes me ven como su amigo, porque yo sí. Hermanos, hagan amistad, por favor. Hagan amistad, pero una amistad profunda. Y la otra barrera que ellos derribaron fue la barrera académica. ¿Qué le llamo? Porque dentro de ellos había intelectuales. Sí, había gente preparada, estudiada, pero también había gente inculta, sin preparación. Lo dijimos hace rato, imagínese usted un Pedro hecho a cincelazos, hecho a palazos, pescador, rústico, tosco. ¿Sí? La misma Biblia dice que él era sin letras. Pero había gente preparada, había intelectuales. Tuvieron que eliminar esas barreras y se veían todos iguales. ¿No es maravilloso? Que entre nosotros haya ingenieros, abogados, maestros, pero que nos veamos todos iguales. Ah, es que yo pasé por la universidad. Pasaste, pero no entraste. Y te quedas viendo a los demás de arriba abajo. Pues, ¿de qué se trata? ¿Sí? Hay que bajarle a los humos, ¿sí o no? Hay que vernos todos iguales. Hermana, ¿verdad que sí? Amén. Mi hermana Carmita, yo la veo igual. Iguales, ¿verdad, hermana Carmita? Amén. Carmelita. Entonces, hermanos, debe ser así, debe ser así. Y
Otra barrera que ellos derribaron era la barrera racial. ¿Sí? Recuerde que se convirtieron 3,000. Muchos de muchas nacionalidades vinieron a esa fiesta. ¿Sí? Había escitas, bárbaros, mesopotámicos, así lo dice la Biblia, de muchos lugares, pueblos étnicos y naciones, judíos nacidos en otros lugares con lenguas distintas, se reunieron. Cuando oyeron la palabra se convirtieron, ¿sí? Y tuvieron que abolir la barrera racial. No había judíos, no había griegos, no había bárbaros ni escitas, todos se veían iguales. Hermanos, esto se requiere para tener una amistad profunda. Si esto no hay, nuestra amistad será superficial, de afuerita. ¿Sí? Cuando usted se voltea, el otro está hablando a su espalda y también usted le está dando a su espalda. Hermanos, no se trata de eso. Estamos hablando de coinonía, comunión, compañerismo, amistad profunda. Tenemos que quitar todas nuestras barreras. ¿Cómo ven ustedes? Amén, gloria a Dios. ¿Habrá venido hoy la iglesia apasionada? ¿Sí? ¿Estará aquí la iglesia apasionada? ¿Sí? Pues yo no los escucho muy apasionados, digamos. No los escucho muy apasionados. ¿Sí? Sí, hermanos, vinieron los apasionados. O nada más cuando mete fútbol su equipo se vuelve apasionado allí. ¿Sí? O cuando canta su artista favorita, allí sí se vuelve pasional. ¿Sí? Tan pasional que hasta las muchachas, hasta ropa interior le echan a los que cantan. Oye, qué locura, qué locura. Es una pasión ciega. ¿Sí? Pero nuestra pasión no es ciega, es inteligente, es reflexiva, es racional y es bíblica. ¿Cuántos pasionales hay aquí? ¿Cuántos pasionales hay? Amén. Caramba. Muy bien, segunda implicación, vivir en comunidad. Dice la Biblia en el 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo aprendieron a vivir? En comunidad. Habían quitado todas las barreras económicas, raciales, académicas, en fin. Y lograron consolidar una amistad profunda. Haga amistad profunda, de veras se lo aconsejo, porque nos va a ayudar en una necesidad. Usted le habla, hermana, tengo una necesidad, ayúdeme a orar. Es una amistad profunda con quien se puede usted acercar para pedir ayuda. Segunda gran extensión, ayuda profunda. Primero, amistad profunda. Segundo, ayuda profunda. Hechos 2:45 nos dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué había allí? Necesidad, más bien ayuda profunda. Había necesidad, pero ellos ayudaron profundamente. Los que tenían, vendían y lo repartían entre los necesitados. Hermanos, hubo una ayuda profunda. La Biblia dice que no había pobre entre ellos. Escuche, abolieron la pobreza, hicieron a un lado la pobreza, porque era una iglesia apasionada. Ayudaban profundamente a los más necesitados. Nadie decía ser suyo nada. Todo era de todos. ¿No era maravilloso eso? Y nadie decía mi casa. Ellos decían nuestra casa. Nadie decía mi carro. Decían nuestro carro.
Nadie decía mi comida, nuestra comida. Todo era de todos. Hubo una ayuda profunda. Yo me acuerdo cuando empezó lo de la pandemia, hermanos, nos organizamos, hicimos despensitas para darle a los más necesitados. Hubo meses que estuvimos ayudando con despensa, gracias a Dios. ¿Sí? Ayuda profunda. Cuando nos enfermamos nosotros del COVID, mi hermano Valentín un día nos tocó, llevaba una ollota de caldo de pollo caliente. Mi hermana Martita nos mandó. Muchos todavía nos ayudaron hasta económicamente. Muchos nos daban sus diezmos sin haber culto. Gracias por habernos sostenido. Muchos decían, no hay culto, no, ni le llevo diezmo al pastor. Muchos lo hicieron, no nos dejaron. Hermanos, esto debe ser en todos, ayudarnos mutuamente. Es una bendición. Eso quiere el Señor que nosotros hagamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay que dejar de ser oidores solamente y ser hacedores. Ayuda profunda. Y la tercera gran extensión, comunión profunda. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en el partimiento del pan. A esto yo le llamo comunión profunda. Una iglesia apasionada. Cuando dice que participaban en el partimiento del pan, estaban hablando de la Santa Cena. La comunión, esta es la comunión espiritual que todos debemos tener cuando nos sentamos en la mesa del Señor para tomar la cena del Señor. Es una comunión profunda. Y esto lo debemos hacer continuamente. Todos aquellos que han sido bautizados, creyentes firmes, apasionados, pueden y debemos tomar la Santa Cena del Señor. Y cuarta gran extensión, oración profunda. Dice el versículo 42, y en las oraciones. Perseveraban también ¿en qué? En las oraciones. Esta iglesia nació en oración. Antes de recibir la promesa estaban orando. Reciben la promesa, oran. Y los vemos orando y los vemos después orando, donde el lugar donde estaban reunidos tiembla. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Era una iglesia que oraba. Oración profunda. Hermanos, es la cuarta extensión de la unión, de la unidad, del compañerismo que debemos tener en la iglesia. Koinonía, son sus cuatro extensiones. Oración profunda. Y si usted me pregunta, oiga pastor, ¿es fácil orar? Le voy a decir que no es fácil orar. Yo también lucho, pero oro, no me dejo vencer. No es fácil, es más fácil venir a hacer el aseo, de veras. Es más fácil ayudar, es más fácil hacer muchas actividades que orar. Pero déjeme decirle que aunque sea difícil, lo debemos hacer. Es nuestro deber. La Biblia dice, orad sin cesar. Ahí está, perseverancia en la oración. ¿Sí? Tenemos que orar. Y número 3, tercera característica de una iglesia apasionada, es perseverante en la alabanza. Alaba, 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 alaba todo el tiempo, es perseverante en la oración. Dice el versículo 47, alabando a Dios. Vea usted, alabando a Dios, dice el versículo 47. Sin lugar a dudas, la iglesia de Jerusalén era una iglesia apasionada, porque alababa a Dios constantemente. Constantemente era una iglesia apasionada. Alababa a Dios constantemente, porque perseveraba en la oración. ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Sí? Escuchen lo que le voy a decir. Sí debemos gozarnos, pero tenemos que cantar con el entendimiento. Pablo así lo decía. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hay alabanzas que nosotros cantamos
que no son alabanzas. Y se lo voy a decir porque la palabra alabanza significa el reconocimiento de las cualidades. Eso quiere decir alabanza. Cuando usted le dice a alguien, qué bonitos cabellos tienes, es una alabanza, está diciendo que está. Qué bonitos ojos tienes, es una alabanza. Está reconociendo cualidades y atributos de la persona. Y en cambio nosotros decimos a cualquier canto que se cante en la iglesia, vamos a cantar esta alabanza. Y esa alabanza ni menciona cualidades de Dios. Todo se centra sobre uno, pero qué gozada nos ponemos, nos apasionamos. Esa es una pasión ciega, porque no entiende lo que canta, no entiende las palabras. Muchos cantos no reconocen atributos ni cualidades de Dios y nos atrevemos a llamarle alabanzas. Esas no son alabanzas. ¿Sí? ¿Cómo ve? Eso ocurre, hacemos cosas raras dentro de la iglesia. Cantamos cosas raras dentro de la iglesia que no son. Por ejemplo, me viene uno en la mente, hay uno que dice, salga del tálamo el novio. Dice, vamos a cantar esta alabanza. ¿Cuál alabanza? ¿Eso es alabanza? ¿Eh? Hermanos, así de cosas. Y así hay muchas. Cerramos nuestros ojos, hasta lloramos. Eso es una pasión ciega. Una pasión ciega. Hoy los cantantes cristianos ya ni saben a quién le cantan, a una mujer o a Dios. Ya no se distingue. Porque la alabanza no es clara, dirigida a Dios. Tanto así que un canto ¿qué? Se me olvidó cómo se llama. Jesús Adrián Ramero. Yo digo Jesús Adrián Ramero. No es Romero, es Ramero. Que como la luna, no sé qué dice. Tanto así que Mijares se lo cantó a su hija hace como un mes. Al gran compositor, Ramero, pues. Hermanos, no se distingue. Y son alabanzas. ¿Alabanzas a quién? Aquí no venimos a alabar a ningún hombre, menos al pastor. Aquí, esta iglesia es central. Venimos a alabar a Dios, a reconocer sus cualidades, sus atributos, pero nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, el Salmo 150 utiliza el término alabanza 11 a 12 veces. En 6 versículos, el Salmo 150 usa la palabra alabanza al menos 11 veces. Otros dicen que 12, pero dependiendo de la versión. Pero al menos la versión 60 lo utiliza 11 veces, la palabra alabanza. Y no lo lea, simplemente usted después lo puede ver. Pero rápidamente el versículo 1 proporciona el dónde de la alabanza. ¿En dónde? ¿Dónde puedo alabar a Dios? El versículo 1 responde a la pregunta, ¿dónde debo alabar a Dios? Escuche lo que dice el versículo número 1 que le voy a leer. Dice, alabad a Dios en su santuario. ¿Dónde debemos alabar a Dios? Luego dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Cuando dice firmamento se refiere al cielo. Debajo del cielo, debajo del firmamento, alabemos a Dios. Dicho en concreto, el don de alabar a Dios en cualquier lugar, señores. Lo podemos hacer aquí, donde usted esté. Donde usted esté. En donde sea. Y le voy a decir por qué. Porque muchos ven y no quiero alejar su respeto de este lugar. Pero voy a hablar de este lugar como es. Este lugar no es el templo.
Este lugar que tanto cuidamos, que no debemos descuidarlo, pero que tanto cuidamos y preferimos y todo. El templo más importante es acá. Usted le mete cochinadas acá. Acá, hermano, sus zapatos están sucios. Hermano, usted no puede vender un dulce aquí porque, hermano, es que la casa de Dios es usted. No es este lugar. El templo es usted. La iglesia es usted. Pero nunca este lugar. Nunca. No estoy diciendo que lo descuidemos. No. Hay que tenerlo bonito porque aquí nos congregamos. Pero que le quede bien claro. Cuide más acá. Acá. Cuídelo, sin dejar de cuidar este lugar. Pero le damos prioridades a cosas que no la tienen. Así que, ¿cuál es el templo? Usted. Muy bien. El segundo versículo enseña el porqué de la alabanza. El porqué. ¿Por qué? ¿Por qué debo alabar a Dios? Dice el versículo número 2, lo responde. Dice, alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El porqué de la alabanza. ¿Por qué debo alabarle? Por lo que Él es. Él es santo, cualidad. Él es puro, cualidad. Él es verdadero, cualidad. Él es creador, cualidad. Por eso, por lo que Dios es, que nosotros le alabamos. Amén. Así que procure cuando usted escuche una alabanza, vea sus letras, analícelo. Y si es alabanza, dígale alabanza. Y si no, es un cántico, se acabó. Pero tenemos que aprender a separar las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Los versículos 3 al 6 menciona el cómo de la alabanza. ¿Cómo he de alabarle? ¿Cómo? Escuche lo que dice. Versículos de 3 al 6. Versículo 3. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Estaba uno una vez defendiendo por qué nosotros cantamos al Señor y le danzamos al Señor. Y dice, lo voy a llevar, lea el Salmo 153. Y vea cómo lo leyó el hermano, porque él estaba defendiendo la danza. Dice, alabadle a son de bocina. Luego dice, alabadle con salterio y arpa. Con salterio, pues estaba defendiendo la danza. Hermano, no es salterio, es salterio. Es un instrumento. Pero estamos viendo el cómo. Versículo 4. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Con esto, el cómo alabar al Señor. Es así como lo debemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces ya voy a concluir. Hermanos, el resultado de ser una iglesia apasionada en la palabra, en la comunión y en la alabanza trajo dos maravillosos resultados. Y con esto yo termino. Primer gran resultado, impacto social. ¿Dónde dice eso? Versículo 47 dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Esta iglesia gozó del favor de todo el pueblo. Imagínense ustedes, la iglesia de Jerusalén, situada en la ciudad de Jerusalén, gozó de la voluntad de todo el pueblo. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Jerusalén veía bien a la iglesia de Jerusalén. Tenían el favor. La iglesia tenía el favor. Hablaban bien de ellos. ¿No es maravilloso esto? ¿Y sabe por qué? Porque era una iglesia apasionada por Cristo. Y el pueblo empezó a hablar bien de ella,
de ellos, de los hermanos. ¿Sabía usted lo que le voy a decir? Que las personas que menos quieren venir a la iglesia son aquellas que viven cerca del inmueble o del templo, como lo llamábamos. ¿Sabía usted que las personas que menos quieren venir al templo son nuestros vecinos? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Sí, porque ellos saben cómo vive usted. Los vecinos, la familia, escucha griteríos, pleitos. ¿Sí? Está la mujer chille y chille porque el marido le puso una arrastrada allí. Y todo eso se percatan los vecinos. Y cuando usted dice, mi vecina la invito a mi iglesia apasionada. ¿Y sabe qué le va a decir su vecino? Vecina, para ser como usted, no quiero ese lugar para mí, ni para mi familia. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Qué fue lo que impactó a la sociedad de su tiempo? ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén? Hizo campañas evangelísticas, trajo payasitos, trajo mimos para cantar. ¿Qué hicieron? Su testimonio era ser una iglesia apasionada por Cristo, que vivían la palabra, vivían la comunión, vivían la alabanza en verdad. Eso fue suficiente para impactar su sociedad. En cambio, hoy nosotros tenemos que hacer uso de muchos recursos. Hoy tenemos que decirle a la iglesia, hermanos, vístanse de payasos hoy porque pues, hoy queremos ganar almas. La iglesia no hizo eso. La iglesia se concretó a perseverar en la palabra, en la comunión y en la alabanza. Eso impactó a su sociedad. Por eso yo le llamo impacto social. La iglesia fue agradable en su tiempo, porque vieron que la iglesia sí vivía lo que ellos predicaban, que eran coherentes en su modo de vivir, en lo que creían y en lo que vivían. Y la gente creyó. Y segundo resultado, crecimiento natural. Y el Señor, dice el versículo 47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? El Señor añadía cada día. Cada día en la iglesia naciente había gente nueva. Cada día había convertidos. Cada día de reunión había gente nueva. Ya no se les tenía que evangelizar. Pasaba la gente y decía, oiga, ¿qué hacen allá adentro? Llama la atención, quiero entrar. Había convertidos todos los días. Había un crecimiento natural en la iglesia. ¿Sí? Hermanos, por ahí pasa la gente, en vez de que pasen de esta banqueta, pasan del otro lado. Hermanos y hermanas, hay algo mal que estamos haciendo. Hemos estado haciendo las cosas mal. Ustedes y yo hemos dejado la pasión, hemos dejado la chispa, el fuego, la luz que ustedes y yo debemos ser y que la gente vea. Algo hemos estado haciendo mal y que debemos corregir. Debemos cambiar nuestra forma de vivir la iglesia. Tenemos que cambiarla y que la gente vea de nosotros algo distinto, que vivamos la vida cristiana y que no vea la misma gente de afuera, que entre nosotros nos estamos matando aquí, que entre nosotros nos agarramos de los chongos, que no estamos de acuerdo entre nosotros mismos. Todo eso lo ve mal la gente. Cristianos que vienen aquí luego andan tomando afuera. Cristianos que vienen aquí y andan con otra mujer. Por favor, no diga que usted es de esta iglesia, porque nos amuela bien feo.
Diga que asiste a otra iglesia, pero no diga que viene aquí, por favor. Tenemos que levantar el nombre de nuestra congregación. Para ello tenemos que ser apasionados por Cristo. Que usted se apasione de Él, y por causa de esta pasión le dedique tiempo, le dedique esfuerzo y dinero, porque se necesita. La iglesia, lejos de ser una iglesia, se parece más bien a un museo. ¿Por qué? Porque los turistas nada más van de visita y después se van, ya no se quedan. Nosotros queremos que se queden, pero para ello la gente tiene que ver algo distinto en nosotros, para que cuando usted invite a la gente venga con gusto y con alegría y quiera ser como usted. ¿Conoce a alguien que quiera ser como usted? Mejor ni levantamos la mano, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Recuerde, grábese este mensaje, es de nuestro aniversario. No pudimos hacer nada. Hoy es nuestro día de aniversario y por eso Dios me ayudó para hacer este sermón, para predicarle a usted. Grábeselo. Locos por Cristo. Que usted se vuelva un loco para Cristo, con sentido, con razón, con entendimiento. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque tú quieres que dejemos ser esa iglesia que no impacta, esa iglesia que no gana almas. Queremos dejar de ser esa iglesia. Si realmente esto que hacemos por Cristo le apasiona, le quiero pedir, dedique tiempo, por favor. Dedique más tiempo. Dedíquese a ganar almas para Cristo, a vivir la vida cristiana con ejemplo. Señor, muchas gracias. Aquí estamos, Señor, y te pedimos nos ayudes para que en su casa usted sea un hombre santo, en el trabajo sea un hombre santo. Seamos santos en nuestro modo de vivir, donde sea que nos hallemos, en la escuela, en la casa, en la calle, en el trabajo. Señor, ayúdanos. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, no sin antes pedirte que bendigas nuestras ofrendas, que tú bendigas, Señor, nuestros trabajos, negocios, nuestra economía, nuestra salud, todo lo bendigas, y que mis hermanos que dan no se queden sin nada. Tú dices que aún el que diese un vaso de agua no se quedará sin recompensa, cuanto más aquellos que dan hasta con sacrificio. Quiero pedirte que les des mucho más de lo que ellos necesitan. Padre, guárdanos al salir de este lugar. Te pedimos que vayas con los que salen y quedas con los que quedan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.